¿Te has sentido alguna vez atrapado en el miedo y la ansiedad, sin saber cómo encontrar paz en medio de la tormenta? ¿Has orado, buscado respuestas en la Biblia y aún así sientes que algo te falta para vencer estos sentimientos que te consumen? Y si te dijera que Jesús dejó un secreto oculto, un principio espiritual tan poderoso que cuando lo descubras cambiará para siempre tu manera de enfrentar el miedo y la ansiedad. ¿Me creerías? Muy pocos conocen esta verdad y aún menos han sabido aplicarla en su vida. Pero hoy, en este video, el Espíritu Santo te revelará algo que podría transformar radicalmente tu realidad. La ansiedad y el miedo no son solo emociones pasajeras, son cadenas que paralizan el alma y te impiden vivir la vida que Dios diseñó para ti. Pero Jesús ya nos mostró cómo romperlas, cómo caminar en verdadera paz, incluso en los momentos más oscuros. La clave está en un mensaje escondido en sus palabras y acciones, un mensaje que muy pocos han visto con claridad. A lo largo de este video, desentrañaremos juntos este misterio. Descubriremos pasajes ocultos de la Biblia, ejemplos reales y poderosos que te mostrarán cómo Jesús venció el miedo y cómo tú también puedes hacerlo. No es casualidad que estés aquí. Si Dios te trajo hasta este mensaje, es porque hoy quiere hablarte directamente a tu corazón. Pero antes de comenzar, quiero que hagas algo muy importante. Escribe en los comentarios: mi confianza está en Cristo. Hazlo como un acto de fe, declarando que este mensaje transformará tu vida. Y dale me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a que esta palabra llegue a más personas que necesitan escucharla. Piensa en esto. ¿Cuántas almas podrían ser liberadas hoy si tan solo escucharan este mensaje? Al apoyar este contenido, te conviertes en un instrumento de Dios para difundir su verdad. Felicidades por ser parte de esta misión. Suscribirte a este canal no es solo un gesto, es una declaración de compromiso con tu crecimiento espiritual. Hay quienes viven esclavos del miedo porque nunca han recibido esta enseñanza. Tú, en cambio, estás a punto de recibir una revelación poderosa. Y recuerda, la penúltima enseñanza de este video contiene una clave que podría desbloquear una bendición en tu vida. Así que quédate hasta el final, abre tu corazón y prepárate, porque ahora mismo vamos a comenzar con este poderoso estudio. El miedo y la ansiedad no vienen de Dios. La primera verdad que debes entender es que el miedo y la ansiedad no son parte del plan de Dios para tu vida. Muchas veces hemos normalizado estas emociones, creyendo que son algo inevitable, pero la palabra de Dios nos dice lo contrario. 2 Timoteo 1:7 nos revela un mensaje poderoso, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa que el miedo no es un diseño divino, sino una estrategia del enemigo para paralizarnos. Cuando el miedo entra en nuestro corazón, nos roba la paz, nos llena de incertidumbre y nos aleja de la confianza en Dios. La ansiedad nos hace dudar del futuro, nos hace olvidar que Dios tiene el control y nos encierra en un círculo de preocupaciones. Pero si Dios no nos dio un espíritu de temor, entonces, ¿quién lo puso en nosotros? Desde el principio, Satanás ha utilizado el miedo para sembrar dudas en el corazón de las personas. En el Edén, usó la mentira para hacer que Eva temiera perder algo que ya tenía. Cuando Moisés guió al pueblo de Israel, el miedo les impidió entrar en la tierra prometida. Y hoy en día, el miedo sigue paralizando a muchos cristianos, impidiéndoles vivir con la libertad que Dios les ha dado. Jesús lo sabía. Por eso, cuando hablaba a sus discípulos, constantemente les decía: no teman, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. Él nos dejó claro que el miedo es un engaño
y que la ansiedad es un peso que Dios nunca quiso que cargáramos. Pero entonces, ¿cómo podemos vencerlas? La clave está en el siguiente principio que Jesús nos dejó. El secreto de Jesús para vencer el miedo y la ansiedad. Jesús no solo nos dijo que no temamos, sino que nos dejó un secreto poderoso para vencer el miedo y la ansiedad. Un principio que, cuando lo aplicas, cambia tu vida por completo. Y aquí está la revelación. La clave para vencer el miedo no es luchar contra él, sino reemplazarlo por algo más grande: la fe en Dios. Jesús enseñó esto en Mateo 6, 25, 34. Cuando habló sobre la ansiedad: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6, 25. Fíjate en lo que está diciendo. La ansiedad viene cuando ponemos nuestra confianza en cosas temporales. Nos preocupamos por el dinero, el futuro, el trabajo, la salud, pero olvidamos que Dios cuida de nosotros más de lo que imaginamos. Jesús usó un ejemplo impactante. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6, 26. Si Dios cuida de un pájaro, ¿cómo no va a cuidar de ti? Aquí está el error que muchos cometen. Intentan vencer el miedo con lógica humana, cuando la verdadera solución está en confiar en Dios con todo su corazón. Jesús lo dejó claro en el versículo 33. Mas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El secreto de Jesús es este: cuando pones a Dios en primer lugar, el miedo y la ansiedad desaparecen, porque entiendes que Él tiene el control de todo. Ahora bien, esto suena hermoso, pero ¿cómo se aplica en la vida real? ¿Cómo fortalecemos nuestra fe para que el miedo no nos domine? ¿Cómo aplicar el secreto de Jesús en tu vida diaria? Ahora que conoces el secreto de Jesús para vencer el miedo y la ansiedad, la gran pregunta es: ¿cómo lo aplicas en tu día a día? Aquí es donde muchas personas fallan. Creen que confiar en Dios es solo decir: Señor, confío en ti. Pero cuando llega una mala noticia, su corazón vuelve a llenarse de temor. Jesús nos enseñó que la fe es una decisión y una práctica diaria. No es solo un sentimiento, es un entrenamiento espiritual. Y hay 3 pasos clave para vivir sin miedo ni ansiedad. 1. Enfoca tu mente en Dios, no en el problema. Cuando Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús, hizo algo increíble. Venció el miedo y desafió la lógica. Pero cuando quitó su mirada de Jesús y miró la tormenta, empezó a hundirse. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Mateo 14:30. El miedo crece cuando nos enfocamos en el problema, pero cuando miramos a Jesús, la tormenta pierde poder. Llena tu mente con la palabra de Dios, no con noticias negativas. 2. Cambia tu oración. En lugar de pedir, agradece. La Biblia nos da un secreto increíble en Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oras, no solo pidas ayuda. Empieza a agradecer por lo que Dios ya ha hecho y por lo que hará. La gratitud activa la fe y destruye la ansiedad. 3. Declara en voz alta las promesas de Dios. El miedo y la ansiedad atacan con pensamientos negativos. Por eso es necesario responder con la palabra de Dios. Cuando el miedo diga, no puedes, responde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Cuando la ansiedad diga, tu futuro es incierto, declara,
Dios tiene planes de bien y no de mal para darme un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. La fe se fortalece cuando hablas lo que Dios dice y no lo que el miedo dice. Jesús no nos dejó un espíritu de miedo, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Cuando sigues estos 3 pasos, el miedo pierde su control sobre ti. Pero aún hay algo más profundo. Una revelación que cambiará por completo tu forma de ver la ansiedad y el miedo. La clave oculta en las palabras de Jesús, que nadie te ha revelado. Hemos visto cómo la fe, la oración y la declaración de la palabra nos ayudan a vencer el miedo y la ansiedad. Pero hay un detalle escondido en las enseñanzas de Jesús que cambia todo. Algo que muchos han pasado por alto. Un principio que, cuando lo aplicas, transforma completamente tu relación con el miedo. El secreto en la tormenta. Imagina que estás en medio del mar, en una noche oscura, y de repente una tormenta violenta sacude tu barca. El viento ruge, las olas golpean sin piedad y todo parece fuera de control. Eso fue exactamente lo que vivieron los discípulos en Mateo 8:23-27. El miedo se apoderó de ellos. Pensaban que iban a morir. Pero en medio del caos, Jesús estaba durmiendo. Mientras la tormenta rugía, Jesús descansaba en paz absoluta. Y cuando lo despertaron, Él no se preocupó ni se desesperó. Solo dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Luego reprendió el viento y el mar, y todo se calmó al instante. ¿Qué nos enseña esto? Aquí está la clave. Jesús no reaccionó con miedo porque Él sabía quién tenía el control. El miedo surge cuando sentimos que todo está fuera de control. Pero cuando entiendes que Dios está al mando, que nada sucede sin su permiso, el miedo pierde su poder sobre ti. Si Jesús pudo dormir en la tormenta, tú también puedes tener paz en medio de cualquier problema. La autoridad para calmar la tormenta en tu vida. Ahora viene la parte más impactante. Jesús no solo calmó la tormenta, Él nos dio el poder para hacer lo mismo. En Juan 14:12, Jesús dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Tienes la autoridad para hablarle a tu tormenta y ordenarle que se calme. Tienes el poder para reprender la ansiedad y el miedo en el nombre de Jesús. Tienes la capacidad de vivir con la misma paz que Jesús tenía. Pero hay un último paso que necesitas conocer. Un paso que Jesús reveló solo a aquellos que realmente quieren vivir libres del miedo. El poder de la oración en momentos de ansiedad. ¿Sabías que la oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos para enfrentar la ansiedad? Cuando experimentamos miedo, estrés o preocupación, la oración nos conecta directamente con Dios, dándonos acceso a su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. La oración no es solo una práctica religiosa, es una conversación directa con nuestro Creador, una forma de abrir nuestro corazón a Él y compartir nuestras luchas. Cuando oramos, no solo hablamos, sino que también escuchamos. Y es en ese momento de comunión con Dios donde encontramos consuelo, dirección y fortaleza. En momentos de ansiedad, cuando nuestra mente está llena de pensamientos caóticos, la oración actúa como un refugio. En Mateo 7:7, Jesús nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esto no es solo una promesa, es un llamado a confiar plenamente en que cuando nos dirigimos a Dios con fe, Él responderá. La oración tiene el poder de calmar nuestra mente, de eliminar los temores y darnos la claridad que necesitamos para seguir adelante. Recuerda lo que dice en 1 Pedro 5:7.
Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando oramos, entregamos nuestras preocupaciones a Dios y reconocemos que Él cuida de nosotros. En vez de cargar con todo el peso de la ansiedad, podemos liberarnos al confiar en que Dios se encarga de nuestras luchas. Pero la oración no solo es para pedir, también es para agradecer. A veces, cuando estamos atrapados en la ansiedad, olvidamos todas las bendiciones que Dios ya ha derramado sobre nosotros. La oración nos permite hacer una pausa y reconocer lo bueno que ya tenemos. Cuando damos gracias a Dios, nuestra perspectiva cambia y nos damos cuenta de que, a pesar de los desafíos, Él siempre ha estado con nosotros. Si alguna vez sientes que la ansiedad te consume, haz de la oración tu primer refugio. No tienes que orar de manera perfecta ni de una forma complicada. Habla con Dios desde tu corazón. Él te escucha y en su presencia encontrarás la paz que necesitas. Cuando oras, estás fortaleciendo tu fe y abriéndote a la paz que solo Él puede darte. En medio de la tormenta, Él es tu ancla, tu refugio, tu fuerza. Y recuerda, la oración no cambia a Dios, cambia nuestro corazón. Nos ayuda a alinearnos con su voluntad y a confiar plenamente en su amor y cuidado. Si alguna vez sientes que la ansiedad te está ahogando, haz una pausa y ora. Y verás cómo, a través de la oración, Dios te da la paz que tanto necesitas. La fe como llave para vencer la ansiedad. La fe es el antídoto divino contra la ansiedad. Jesús nos enseña a través de las Escrituras que la fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, tiene el poder de mover montañas. Mateo 17:20. Esta fe nos permite confiar en que Dios está en control, incluso cuando el mundo parece fuera de control. En momentos de ansiedad, la mente tiende a enfocarse en los problemas, en lo que no podemos controlar, lo que nos lleva a la preocupación constante. Sin embargo, la fe nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha. En 1 Pedro 5:7 se nos dice: «Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». Este versículo es un recordatorio de que la fe nos invita a entregar nuestras cargas a Dios, a confiar plenamente en su cuidado y amor por nosotros. Cuanto más profunda sea nuestra fe, más nos liberamos de la ansiedad, porque comprendemos que Dios tiene el control de todo. La fe no significa que no vayamos a enfrentar dificultades, pero significa que, a pesar de las dificultades, sabemos que Dios está con nosotros. En Hebreos 11:1, la Biblia define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto quiere decir que aunque no veamos la solución a nuestros problemas, tenemos la certeza de que Dios está obrando en nuestro favor. La fe nos da esa convicción interior de que, aunque todo parezca incierto, Dios está guiando nuestros pasos. Uno de los ejemplos más poderosos de fe en medio de la ansiedad lo encontramos en la historia de Pedro caminando sobre las aguas. Mateo 14, 22, 33. Pedro, al ver a Jesús en medio de la tormenta, comenzó a caminar hacia él. Pero cuando su mirada se desvió hacia las olas, comenzó a hundirse. El temor lo invadió y dejó de mirar a Jesús, quien lo alcanzó y lo levantó. Esto nos enseña que cuando dejamos de fijar nuestra mirada en Jesús, la ansiedad comienza a dominar nuestras vidas. La fe nos invita a mantener nuestros ojos fijos en Él, sabiendo que Él es el único que puede calmar las tormentas que enfrentamos. Jesús, en su amor, nunca nos dejará hundirnos en la ansiedad. Él siempre estará allí para levantarnos. Así que, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe en momentos de ansiedad? La respuesta está en la palabra de Dios. En Romanos 10:17 se nos dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuanto más leemos y meditamos en la Biblia, más se fortalece nuestra fe.
y por lo tanto menos poder tiene la ansiedad sobre nosotros. La fe desplaza el temor porque nos recuerda que Dios está con nosotros en todo momento. Si hoy te encuentras luchando con ansiedad, recuerda que tu fe es la llave que abre la puerta a la paz de Dios. La fe no elimina el dolor, pero nos permite enfrentarlo con la certeza de que Dios nos dará la fuerza para superarlo. Al final, la fe en Dios es lo que nos libera de la ansiedad, porque sabemos que, en sus manos, estamos seguros. El poder de la oración en la ansiedad. La oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos como creyentes para superar la ansiedad. Jesús mismo, en medio de las dificultades y la agitación, se retiraba a orar, buscando la presencia de Dios para encontrar paz y fortaleza. En el Evangelio de Mateo 26, 36, 39, vemos cómo Jesús, en el huerto de Getsemaní, se enfrenta a una gran angustia y ansiedad ante lo que está por venir. Pero su respuesta fue orar al Padre: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús, a pesar de sentir el peso de la ansiedad, se entregó completamente a la voluntad del Padre a través de la oración. Este acto de orar y entregarse a Dios en medio de la ansiedad nos enseña una lección clave. La oración no es solo una petición de soluciones, sino una rendición a la voluntad divina. Cuando oramos, no solo buscamos alivio de nuestros miedos, sino que también renovamos nuestra confianza en el poder de Dios para actuar en nuestras vidas. Filipenses 4, 6, 7 nos da un consejo poderoso sobre cómo enfrentar la ansiedad a través de la oración. No estén ansiosos por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Este versículo nos muestra que cuando oramos con fe y gratitud, Dios nos da una paz que no tiene explicación humana. La ansiedad puede robar nuestra paz, pero cuando oramos y confiamos en que Dios tiene el control, Él nos llena de una paz inexplicable que protege nuestra mente y nuestro corazón. La oración también nos fortalece espiritualmente y nos da la capacidad de ver nuestras circunstancias desde la perspectiva de Dios, en lugar de enfocarnos únicamente en los problemas que nos generan ansiedad. La oración nos ayuda a ver el propósito divino detrás de cada dificultad. Orar no cambia nuestras circunstancias de inmediato, pero cambia nuestro corazón y nuestra visión hacia ellas. Además, la oración constante nos permite fortalecer nuestra relación con Dios. Al hablar con Él, le mostramos que confiamos en su poder y que estamos dispuestos a entregarle nuestras preocupaciones. Cuando estamos en comunión con Dios, Él nos renueva y nos da fuerzas para seguir adelante, incluso en los momentos de mayor ansiedad. Una de las oraciones más poderosas que Jesús nos enseñó es el Padre Nuestro, que es un recordatorio de que podemos confiar plenamente en la provisión y protección de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En cada frase de esta oración estamos reconociendo que Dios está en control de todo, incluso de nuestras preocupaciones y miedos. Al orar, declaramos nuestra confianza en su poder y nos entregamos a su voluntad. Así que, si te encuentras lidiando con la ansiedad, recuerda que la oración es una vía directa para encontrar paz en medio del caos. No importa lo grande que sea la tormenta en tu vida, la oración te conecta con el refugio seguro que es Dios, y Él te dará la paz que necesitas para seguir adelante con esperanza. El poder secreto para dominar la ansiedad. Ahora que sabes que la paz de Jesús
no depende de las circunstancias. Falta un último paso para que esa paz se convierta en una fortaleza inquebrantable en tu vida. Jesús nos dio este secreto en un momento de profunda angustia. En el huerto de Getsemaní, la ansiedad intentó invadirlo. Su sudor se convirtió en gotas de sangre, pero en vez de rendirse al miedo, hizo algo que cambió su destino y nos dejó un modelo a seguir. Oró, pero no una oración cualquiera. Oró hasta que la paz de Dios llenó su alma. Él dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Y en ese momento, el cielo respondió. Un ángel apareció y le dio fuerzas. Aquí está la revelación. Cuando sometes tu ansiedad a Dios en oración, Él envía fuerzas del cielo para sostenerte. No es suficiente saber que la paz de Dios existe. Debes buscarla en oración. Filipenses 4, 6, 7 lo confirma. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto significa que, cuando oras, la ansiedad pierde poder sobre ti. Cuando oras, tu mente se llena de la paz de Dios. Cuando oras, el miedo ya no tiene control sobre ti. Jesús venció la ansiedad porque depositó su angustia en las manos del Padre. Y hoy Él te invita a hacer lo mismo. ¿Estás listo para recibir esta paz sobrenatural? El poder de la confianza absoluta en Dios. Ahora que has comprendido la importancia de la oración y de someter tu ansiedad al Señor, vamos al siguiente paso. Este es el paso que puede desbloquear una transformación radical en tu vida. Si te detienes a pensar, muchas veces la ansiedad no es solo el resultado de las circunstancias, sino de nuestro temor a perder el control. La ansiedad proviene de una falta de confianza absoluta en Dios. Pensamos que si no tomamos el control, las cosas se van a desmoronar. Pero Jesús nos enseñó un principio profundo que desarma toda esa idea. Confiar en Dios no es simplemente decir confío, es entregarle completamente tu vida. La clave de la verdadera paz está en entender que Él tiene el control total. En Mateo 6, 25, 27, Jesús nos dice: Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué se pondrán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Este es el secreto final. Cuando confías completamente en Dios y entregas tu vida a Él, la ansiedad comienza a perder su poder. Es una cuestión de confianza total. No se trata de que las circunstancias cambien inmediatamente, sino de que tu perspectiva se alinea con la paz de Dios, sabiendo que Él te cuida. Aquí hay una verdad que puedes llevar en tu corazón hoy. Dios te ama tanto que no te dejará solo. Ahora bien, ¿cómo hacer esto en la práctica? La respuesta está en un paso muy simple pero muy profundo. Recuerda que Él tiene un plan perfecto para ti. Cuando lo entregas todo en sus manos, lo que te espera es una paz que no se puede explicar. En Proverbios 3, 5, 6 nos da una fórmula clara para vencer la ansiedad. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Cuando confías completamente en Dios, la ansiedad desaparece porque sabes que Él está a cargo. Y es precisamente en esta confianza donde encontrarás la paz que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz de este mundo, es la paz de Dios que custodia tu corazón y tu mente.
¿Te has entregado completamente a Él? En el siguiente bloque vamos a explorar cómo tu fe, en conjunto con esta paz, puede ser la clave para liberar tu vida del miedo y la ansiedad. La fe que mueve montañas. Ahora que hemos hablado sobre la confianza absoluta en Dios, es el momento de profundizar en un principio que puede transformar tu vida por completo: la fe que mueve montañas. Jesús nos enseñó que nuestra fe, aunque pequeña como un grano de mostaza, tiene el poder de cambiarlo todo. Pero, ¿qué significa tener una fe activa y confiada que realmente puede destruir el miedo y la ansiedad? La fe no es solo creer en que Dios existe, sino actuar sobre lo que creemos. Jesús nos lo dijo en Mateo 17:20, porque les aseguro que si tienen fe como un grano de mostaza, podrán decir a este monte: muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada será imposible para ustedes. Este versículo es una promesa poderosa, pero requiere de nuestra acción. La fe no es solo un sentimiento pasivo, sino un acto activo de obediencia y confianza en Dios. Muchas veces, la ansiedad surge porque sentimos que nuestras circunstancias no cambian. Pero la verdadera fe actúa sobre lo que no vemos, confiando en que Dios está trabajando detrás de las escenas. La fe es creer que, aunque no veamos la solución, Dios está obrando en nuestra vida. En Marcos 11:24, Jesús dice: por tanto, les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo han recibido y lo obtendrán. La clave aquí es creer en la oración, tener fe en el poder de Dios para obrar en nuestra vida, aunque las circunstancias no lo reflejen de inmediato. Entonces, cuando te enfrentas a la ansiedad, actúa con fe. No permitas que el miedo te paralice. Haz lo que dice la Escritura: ora con fe, declara tu paz, y verás el poder de Dios moverse en tu vida. Cada vez que te encuentres luchando con la ansiedad, recuerda que tienes el poder de hablar con fe y confianza a tus montañas, y esas montañas se moverán. Dios no te ha dejado solo. La fe es un camino de obediencia y persistencia. No te desesperes si las cosas no cambian de inmediato. Recuerda que Dios está trabajando y tu fe lo está activando. Él cumplirá su promesa: el amor inquebrantable de Dios. Finalmente, llegamos al cierre de este viaje de fe y esperanza. Hemos hablado de la importancia de confiar en Dios, de cómo vencer el miedo y la ansiedad a través de la fe. Y ahora es el momento de recordar la razón fundamental por la que todo esto es posible: el amor inquebrantable de Dios. Dios no solo nos llama a creer en Él, sino a confiar profundamente en su amor eterno y perfecto. Este amor es la base de nuestra paz. En 1 Juan 4:18 encontramos un versículo poderoso que dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este versículo es una llamada a la acción para ti y para mí. El amor perfecto de Dios tiene la capacidad de echar fuera todo miedo, de sanar nuestro corazón y liberarnos de la ansiedad. El amor de Dios no es un amor pasajero ni condicionado a nuestras acciones, sino un amor constante e inmutable que nunca nos abandona. ¿Cómo puede este amor cambiar nuestra perspectiva? Cuando sabemos y entendemos profundamente que somos amados por el Creador del universo, los miedos y la ansiedad pierden su poder, porque si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Romanos 8:31. Imagina por un momento el poder de confiar en ese amor. Dios te ama más de lo que puedas comprender, y su amor tiene el poder de sanar tus heridas emocionales, disipar tus miedos y llenarte de paz. Cuando experimentamos el amor incondicional de Dios,
La ansiedad se disuelve porque sabemos que nada puede separarnos de su amor. Jesús, al morir por nosotros en la cruz, nos mostró el máximo acto de amor. Él entendió nuestros miedos, nuestras angustias, y lo hizo por nosotros. Y no solo eso, sino que prometió estar con nosotros siempre, guiándonos, protegiéndonos y amándonos en cada paso del camino. Es este amor lo que nos permite caminar en la fe, confiar en su voluntad y vencer la ansiedad. El amor de Dios no solo cura el corazón, sino que transforma la vida. Él te llama hoy a descansar en su amor, a dejar que ese amor te envuelva y te llene de paz. Cuando lo hagas, la ansiedad no tendrá poder sobre ti. Te invito a reposar en su amor, a confiar plenamente en que Él está cuidando de ti. Deja que su presencia te envuelva en este momento y permite que su amor sanador te libere de todo temor. Porque cuando vives en el amor de Dios, no hay espacio para el miedo. Finalmente, te agradezco por haber llegado hasta el final de este video. Has dado un paso importante en tu caminar espiritual y sé que Dios ha hablado a tu corazón. Ahora, antes de irte, quiero invitarte a reflexionar. ¿Cómo puedes aplicar el amor de Dios en tu vida diaria para vencer la ansiedad y el miedo? Te animo a que comentes con una frase que simbolice lo que has aprendido hoy y lo que vas a aplicar. Esa frase puede ser algo como: el amor de Dios me libera del miedo. Comparte este mensaje con otros que lo necesiten, porque muchos están buscando esa paz que solo Dios puede dar. Y por supuesto, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Al hacerlo, estarás ayudando a que más personas escuchen este mensaje de esperanza y amor de Dios. Juntos podemos seguir compartiendo la palabra de Dios y transformando vidas. Te dejo ahora con unos minutos de paz y reflexión. Permítete sentir la presencia de Dios y darle gracias por su amor. No te apresures a pausar este video. Deja que el Espíritu Santo te hable en este tiempo de paz. Paz en Cristo.